Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Durante la clase de hoy vamos a conocer e identificar los tipos de crónicas según el tema: deportiva, política, judicial, de sucesos, de sociedad y de lugar, viajera, de guerra, de provincias, con la finalidad de que puedan empezar a escribir sus borradores. Es importante destacar que en la clase anterior trabajamos el uso de los sinónimos, esas palabras que tienen igual o parecido significado. Por ejemplo, podemos decir profesor, maestro o docente para referirnos a alguien que se dedica profesionalmente a la enseñanza. Igualmente, hablamos de los modificadores circunstanciales para poder elaborar crónicas considerando el orden de los hechos o sucesos ocurridos. Pueden ser de tiempo, lugar, modo, causa, entre otras. Recordemos que la crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico, es decir, según se van narrando. Su función es la de servir como fuente de consulta para los historiadores y dejar constancia de un evento ocurrido. Está estructurada por un titular, presentación e introducción, cuerpo y conclusión. Asimismo, se caracteriza por la veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, claridad y concisión. Tanto la crónica literaria como la crónica periodística son hechos de no ficción. Ambos se basan en sucesos que han ocurrido realmente. Características de la crónica periodística y literaria. Características crónicas periodísticas. Es un relato que narra en forma detallada y secuencial un suceso. En la redacción se utiliza un lenguaje simple, sencillo, porque se dirige a un público amplio. Es una narración muy detallada, no se puede obviar ningún detalle, debe ser objetiva. El escritor debe realizar un trabajo de campo e investigar acerca del suceso para que pueda tener una visión más amplia. Características crónicas literarias. El tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. El autor cronista emite un juicio de valor sobre los hechos acontecidos. Tiene un estilo personal con elementos valorativos. Se utilizan descripciones para ambientar al lector. Usa un lenguaje sencillo. Es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos contados desde el lugar en donde se produce, con una implicación clara de su cronología. Hoy conoceremos los tipos de crónicas según el tema y el lugar. Veamos. Tipos de crónica según el tema y el lugar. Crónica según el tema. Hace referencia al tema del que va a tratar la crónica. Se describen distintos aspectos relacionados con el mismo. Pueden ser deportiva, política, judicial, de sucesos, de sociedad, entre otras. Crónica según el lugar. En este texto se narra y describen los distintos aspectos relacionados con el lugar. Pueden ser relatos de viajes, provincias y guerras. De acuerdo al tema, crónicas de sucesos. Crónica negra o crónica de tribunales. Narran hechos delictivos o violentos, accidentes y catástrofes. Muchas veces se le califica de sensacionalista por su contenido desgarrador o por la manera explícita con la que se cuentan los acontecimientos. Crónicas políticas. Narran acontecimientos del mundo político, nacional e internacional. Por ejemplo, la noticia de la toma de posesión presidencial por un nuevo mandatario puede ser convertida en una crónica si se narran todos los pormenores, curiosidades y otros aspectos relacionados con dicho evento político. Crónicas deportivas se encargan de narrar cuidadosamente
cómo se llevó a cabo un evento deportivo, un mundial de fútbol, un campeonato de tenis, de béisbol, entre otros. Crónica de sociedad, también llamada Ecos de sociedad, relata secuencialmente cómo se produjo un determinado evento social, una boda real, el homenaje a la bandera nacional, un matrimonio o un evento de caridad, una exposición de arte, entre otras. De acuerdo al lugar, crónica de viajes. Provincias y guerras cuentan en forma pormenorizada lo que significó el viaje o un lugar determinado, las experiencias que supuso visitar una provincia y participar en una guerra. Por ejemplo, si ustedes recuerdan algún lugar maravilloso que han tenido la oportunidad de visitar, pueden realizar su crónica en base a su experiencia, siguiendo las orientaciones del lugar. Otros tipos de crónicas son de acuerdo a la forma de exponer la información. Exhaustiva. Presentan y validan con rigurosidad científica toda la información disponible sobre un suceso determinado, investigando la profundidad, el acontecimiento, contemplando todos los enfoques disponibles con el objetivo de mostrar al lector la verdad. De pincelada, expone el acontecimiento de manera superficial, ya que considera solo un enfoque del hecho. Desenfadada. En esta se emplean sarcasmo e ironías, describen un acontecimiento bajo la óptica particular del cronista, deja a un lado el balance entre información y opinión que caracterizan una crónica. De acuerdo con el espacio geográfico al que hace referencia están: crónica local, relata los acontecimientos de la vida cotidiana de un lugar específico. Por ejemplo, si vas a relatar hechos ocurridos en tu comunidad o sector, estarías trabajando una crónica local. Crónica nacional. Presenta y analiza los sucesos económicos, sociales y políticos que afectan a un determinado país, resaltando cualquier similitud con la historia contemporánea de la nación y deja en evidencia que el pasado siempre es un buen punto de referencia para comprender el presente de una región. Por ejemplo, si quieres exponer cronológicamente los hechos o acontecimientos que generaron la independencia nacional de los dominicanos, sería una crónica nacional. Crónica extranjera. Describe la situación particular por la que atraviesa un país, presentada desde la mirada ajena, imparcial, de una realidad que no resulta del todo familiar al cronista. Por ejemplo, si usted decide escribir una crónica acerca del Holocausto en la Alemania nazi, estaría realizando una crónica extranjera, aunque tuvo repercusión en todo el mundo. Ahora que ya conocemos los tipos de crónicas y a qué hace referencia cada uno, te invito a seguir las instrucciones de tu maestro guía o maestra, así podrás comenzar a redactar borradores de diferentes tipos de crónicas y analizar su contenido. Es muy importante saber qué hechos o acontecimientos pueden ser útiles y de interés. Empiecen a escribir sus crónicas aplicando lo aprendido. Algunos temas pueden ser el COVID y sus consecuencias en la humanidad. Esta sería un tipo de crónica global porque nos concierne a todos. Otro tema pudiera ser cómo evitar el maltrato a los animales, las clases virtuales en tiempo de pandemia, cómo prevenir ser contagiados por el COVID-19. Continuamos ampliando información respecto a nuestro tema central, la crónica. Para ello contamos con el periodista destacado en crónicas, Alejandro Esteban Contreras. Bienvenido, Alejandro, a la clase de lengua española del 4º grado del nivel secundario. Muchísimas gracias, es un placer, un honor para mí compartir con ustedes aquí en su clase.
Alejandro, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder elaborar una crónica? El primer paso, el más importante, es elegir el tipo de crónica que voy a realizar. Si es de viaje, si es política, cuál es ese tipo de crónica. Luego, acogerme a esa estructura que tiene, porque cada tipo de crónica tiene una estructura. Elegir el aspecto por el que voy a iniciar, el dato, el detalle más importante y más impactante dentro de esa situación o historia que voy a contar. Y finalmente entonces iniciar a narrar lo ocurrido. Excelente. Ahora vamos a conectar con algunos de nuestros estudiantes que tienen preguntas respecto al tema. Adelante. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un periodista para ser cronista en determinada área? La primera condición fundamental y más importante que debe tener un periodista para ser un buen cronista es conocimiento del área en que me especializo. Los cronistas se especializan en cronista deportivo, cronista social, entonces debes tener conocimiento técnico de cuáles son los aspectos más importantes en ese ámbito en el cual eres cronista. Y lo otro, un buen dominio de la lengua oral y escrita. Necesitas tener buena redacción, buena capacidad para redactar para poder escribir bien. ¿Es obligatorio ser un profesional del periodismo para redactar crónicas? No es obligatorio si no estás enfocado en el ámbito profesional. Todos podemos escribir una crónica. Ahora bien, si ya nos vamos a dedicar a esto como un oficio, si vamos a publicar crónicas en un medio de comunicación, evidentemente que en ese caso sí es recomendable y necesario que seas un profesional del periodismo. Ahora, en el plano personal, todos podemos escribir una crónica. Desde la perspectiva periodística nacional, ¿cuál es el tipo de crónica que más se escribe y a qué se debe esto? En la República Dominicana, en nuestro país, los tipos de crónica más importantes, más recurrentes son la crónica deportiva y la crónica social. La crónica deportiva, ¿por qué? Porque somos un país eminentemente deportivo, con mucha afición al deporte, especialmente el béisbol. Y la crónica social, porque tiene un papel muy importante en los medios de comunicación para relatar lo ocurrido en actividades sociales, eventos y espectáculos. Así es. Nuestros estudiantes se están preparando para elaborar sus crónicas desde la perspectiva local, nacional e internacional. ¿Cuáles consejos les pudieras ofrecer para presentar un trabajo de calidad? Lo primero es apasionarse por hacer una crónica. Es un reto, es divertido, es emocionante hacer una crónica. Sienta esa pasión, eso es lo primero. Lo segundo es elegir el tipo de crónica que voy a hacer, si es una crónica deportiva, si es una crónica de viajes, si es una crónica social o de espectáculos. Definir mi estructura, porque cada uno de los tipos de crónica tiene una estructura. Tengo que tener definida esa estructura. Posteriormente hago una lluvia de ideas con los detalles, con los datos que voy a incluir en mi crónica. Después que completo esta parte, ya inicio a elaborar y redactar con entusiasmo mi crónica. Excelente. Les agradecemos al cronista Alejandro Esteban Contreras por sus puntuales consejos respecto al tema. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Para mí es un honor y un placer haberlos acompañado en su clase y les deseo que escriban unas excelentes crónicas. Gracias. Gracias. Las mayúsculas son letras de mayor tamaño y poseen características diferentes si las comparamos con las minúsculas. Por ejemplo, B mayúscula, B minúscula. Estas se utilizan para iniciar oraciones, igualmente se colocan después del punto, punto y seguido y punto y aparte. Algo que debes saber es que los días de la semana, los meses y estaciones del año se escriben con inicial minúscula. Lunes, febrero, primavera. Solo están permitidos escribirse con inicial mayúscula cuando estos se utilizan para empezar la oración o para nombrarlos cuando forman parte de fechas históricas, festividades y nombres de calle. Por ejemplo, Viernes Santo, Primavera de Praga, Avenida 27 de Febrero.
La ortografía es súper entretenida y dinámica. Siempre tenemos que estar atentos para escribir bien. Para tener buena ortografía es muy importante leer. El que lee mucho retiene cómo se escriben las palabras. Ya saben, seguimos aprendiendo del tema y recuerden que la curiosidad es la fuente del saber. Vamos a poner manos a la obra y comprobar lo aprendido el día de hoy. Complete el espacio en blanco colocando la respuesta correcta. Espacio en blanco o raya. Narra hechos reales siguiendo un orden cronológico. La crónica, espacio en blanco, se encarga de narrar cuidadosamente cómo se llevó a cabo un evento deportivo, por ejemplo, un mundial de fútbol. Se caracteriza por la veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, espacio en blanco y espacio en blanco. Espacio en blanco. Es el autor del libro Crónica de una muerte anunciada. Menciona 3 tipos de crónicas periodísticas según el tema: espacio en blanco y espacio en blanco. Narra y describe los distintos aspectos relacionados con el lugar, espacio en blanco. Vamos a dar unos segundos para validar sus respuestas. Número 1. Espacio en blanco. Narra hechos reales siguiendo un orden cronológico. La respuesta correcta es la crónica. Número 2. La crónica, espacio en blanco, se encarga de narrar cuidadosamente cómo se llevó a cabo un evento deportivo, por ejemplo, un mundial de fútbol. La respuesta correcta es deportiva. 3. Se caracteriza por la veracidad, actualidad, orden cronológico de los hechos, precisión, espacio en blanco y la respuesta correcta es claridad y concisión. 4. Menciona 3 tipos de crónicas según el tema: espacio en blanco y espacio en blanco, deportiva, política y social. 5. Espacio en blanco. Es el autor de la novela Crónica de una muerte anunciada. La respuesta correcta es Gabriel García Márquez. 6. Narra y describe los distintos aspectos relacionados con el lugar. Espacio en blanco. Crónica del lugar. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y para qué nos va a servir lo aprendido? En la clase de hoy hemos aprendido que tanto la crónica literaria como la crónica periodística son hechos de no ficción. Ambos se basan en sucesos que han ocurrido realmente. Además, ambas son textos narrativos. Por un lado, las crónicas periodísticas se enfocan en informar un hecho que ocurrió realmente de forma reciente y desea dar una descripción sobre el mismo de forma objetiva, mientras que las crónicas literarias siempre abordan hechos reales, pero más históricos que recientes, utilizando la subjetividad. También hemos identificado los tipos de crónicas según el tema y el lugar. Crónica según el tema hace referencia al tema en cuestión. Se describen distintos aspectos relacionados con el contenido relatado. Pueden ser deportiva, política, judicial, de sucesos, de sociedad. Crónica según el lugar. En este texto se narra y describen los distintos aspectos relacionados con el lugar. Pueden ser relatos de viajes. Este nuevo aprendizaje les ayudará a desarrollar habilidades orales y escritas a la hora de leer y o redactar una crónica. Asimismo, será la base para la elaboración de las crónicas
que asignarán sus maestros, maestras, guías desde los centros educativos. Recuerden, maestros, maestras, guías, articular nuestra situación de aprendizaje a todas las asignaturas para que nuestros estudiantes puedan escribir sus crónicas con tiempo para narrar la realidad local, nacional e internacional según sus preferencias. Por favor, seguir las normas del protocolo sanitario, así podrán evitar el contagio del COVID-19. La educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere más a sí misma. Gabriel García Márquez, 1994. Estuvo con ustedes su maestra de lengua española, Rosa Cepeda. Bendiciones. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.